El porche de la casa de la señora Anna MacDonald estaba fresco, o por lo menos, para no exagerar demasiado, corría un poco de aire. A diferencia del interior de la casa, que parecía un horno. Era un día sofocante de julio de 1924 en Charlton Woods, una zona poco poblada en Staten Island, Nueva York. Ella salió con su abanico y se sentó en la mecedora para ver cómo su hijo de 8 años jugaba con una pelota mientras su hija de 1 año gateaba a su lado. La señora MacDonald observó por un instante el fondo de la calle de tierra y vio que se acercaba un hombre, casi arrastrando los pies y levantando más polvo que el que ya había en el aire. Parecía un pequeño torbellino. Ella siguió abanicándose hasta que el hombre se detuvo justo enfrente de su casa, en medio de la calle. No pasaba un alma. Era un anciano flaco, de cabellos y gran bigote grises, a medio afeitar, con un traje viejo y holgado, también gris. Llevaba una pequeña bolsa que aferraba de un extremo, con una de sus manos más bien huesudas, mientras cerraba y abría la otra sin cesar. Murmuraba algo incomprensible. Al detenerse, no se dirigió a la señora MacDonald, sino hasta unos instantes después. Giró medio cuerpo, la miró fijo. La mujer quedó paralizada. Esos ojos grises. El anciano se quitó el sombrero polvoriento a modo de saludo. Seguía murmurando términos ininteligibles. Ana pensó que estaba perdido y que buscaría alguna dirección, pero antes de que ella le preguntara si se había extraviado, el hombre volvió a colocarse el sombrero bombín y continuó su camino, con los brazos colgados a los costados, sin movimiento. Por instinto, la señora MacDonald alzó a su beba y le dijo a su hijo Francis que no se alejara demasiado. Horas después, ya a la tarde, Francis se fue a jugar con 4 amigos a una zona cercana y menos poblada aún. A unos metros del grupo, el hombre gris observaba. Todos vieron al abuelo simpático mirando cómo ellos jugaban, y este público tan particular los alentó a empeñarse en demostrar sus habilidades y valía. En un momento, Francis quedó relegado, más cerca del viejo. Este lo llamó y le mostró una golosina. Era un anciano de cabello gris, bigote gris, traje gris y bombín. Sus compañeros siguieron jugando a la pelota mientras Francis se iba de la mano con el viejo gris. Entraron en un área boscosa. Nadie notó la desaparición de Francis hasta la hora de la cena. Entonces su padre, que era policía, organizó la búsqueda. Un vecino aportó el dato de la zona boscosa donde había visto entrar a Francis con un hombre de cabellos grises. Antes de que saliera el sol del día siguiente, encontraron al chico bajo unos arbustos, justamente en el bosque que había señalado el vecino. Su ropa había sido arrancada y estaba estrangulado con sus tiradores. Le habían arrancado a mordiscones pedazos de su cuerpo y de su cara. A su madre debieron contenerla entre varios policías para que no llegara a ver cómo había quedado su hijo. La policía, en un primer momento, dudó de que el autor fuera ese viejo que le describieron, enclenque y de aspecto debilucho, porque las dentelladas eran poderosas. Pensaron que podía tener un cómplice con la fuerza suficiente para desgarrar de esa manera a un jovencito de 8 años. Unos 250 policías se dedicaron por un tiempo a la caza del viejo gris. Detuvieron a varios sospechosos, pero ninguno se parecía a ese hombre, a quien ya empezaban a llamar el cuco. Anna MacDonald no podía dormir. Se le aparecía la cara de ese hombre que arrastraba los pies y abría y cerraba una de sus manos y murmuraba. No lo soporto, le decía a su marido. ¿Estremecida? La forma en que abría y cerraba la mano, la abría y la cerraba, la abría y la cerraba. Lo vi observar a Francis. Vi su cabello gris, su bigote gris, inclinado a los costados. Todo él parecía gris, hasta sus ojos. Eran de un gris desteñido, como todo él. Oh, mi pobre Francis. La muerte del pequeño Francis MacDonald,
quedó en el olvido. Hacía mucho frío el 11 de febrero de 1927. En el corredor de entrada del edificio de departamentos se escuchaban gritos. Eran dos niños que estaban jugando. Billy Gaffney, de 4 años, y su amigo también llamado Billy, de 3. Un chico de 12 años se les unió, pero tuvo que volver enseguida a su departamento al oír el llanto de su hermana. Se había despertado y, como la niñera no le respondió, se había quedado dormida. Comenzó a llorar. El chico, de 12 años, despertó a la mujer y dejó a la hermana a su cuidado antes de volver a jugar con los dos Billys. Pero cuando salió, no los encontró. ¿Dónde se habrán metido estos pillos?, pensó. Para no tener problemas, fue a avisarle al papá del menor. El hombre empezó a buscar por todo el edificio hasta que llegó a la azotea. Allí encontró a su hijo de 3 años, pero no a Billy Gaffney. Le preguntó al niño dónde estaba su amigo, y el chico le respondió se lo llevó el hombre de la bolsa. Recién al día siguiente, la policía comenzó a investigar el paradero de Billy. Pensaba que podría haber ido a pasear por ahí, y se perdió, o lo peor de todo, que pudo haber caído en el canal Gowanus, en el mismo barrio de Brooklyn. Los vecinos pidieron y hasta organizaron una búsqueda, e incluso el canal fue dragado, pero no hubo señales del pequeño Billy. Días después, a uno de los vecinos se le ocurrió hacer lo que la policía no había hecho: escuchar detenidamente al otro Billy, al menor. El chico describió al hombre que se había llevado a su amigo como el Cuco, viejo, delgado, con cabello y bigotes grises y un sombrero. La policía no le dio importancia ni mucho menos, lo conectó con el caso del pequeño Francis McDonnell, ocurrido 2 años y medio atrás. Para una época en la que visitar un archivo era tarea inútil y fatigosa, esa posibilidad era poco menos que impensada. Antes de que la policía tomara este caso como otro más que quedaría irresuelto, el Cuco, con Billy de la mano, subió a un tranvía. El niño lloraba porque quería ir con su mamá, y ni las golosinas que le daba el viejo lo calmaban. El conductor los miraba a cada rato, en primer lugar porque el chico no tenía abrigo, y además porque pedía desconsoladamente por su mamá, sin que el hombre que iba con él lograra calmarlo, con lo cual dedujo que no era su padre. Al final bajaron del tranvía apresuradamente. El hombre gris lo llevó a los basureros, donde había una casa abandonada que él ya conocía, no muy lejos de la propia casa de Billy. Lo desnudó, le ató las manos y los pies y lo amordazó con un pedazo de trapo sucio que había levantado de la basura. Despacio recogió las ropas del niño, que seguía llorando y ahogándose con la mordaza y sus mocos. Las juntó y las quemó. Tiró sus zapatos al basurero. Dejó allí a Billy y se fue. Tomó el tranvía hacia la calle 59 y llegó a su casa. Eran las 2 del día, 12 de febrero. La tarde del día siguiente, el Cuco llevó herramientas. Un gato de 9 colas hecho a mano cortó una de las correas por la mitad. Después, dividió esas mitades en 6 partes de 8 pulgadas de largo, unos 20 centímetros aproximadamente. Azotó la espalda del chico hasta que corrió sangre por sus piernas. Le cortó las orejas, la nariz, la boca, con un tajo de oreja a oreja. Le sacó los ojos, le clavó el cuchillo en el vientre y acercó su boca para beber la sangre. Fue a juntar 4 bolsas de papas y unas piedras. Comenzó a cortarlo. Había llevado un maletín y puso la nariz, las orejas y unas tajadas de su abdomen de su cara en esa valija. Lo cortó por la mitad, justo debajo del ombligo. Después, por sus piernas, unos 5 centímetros debajo de las nalgas. Metió todo en ese maletín con mucho papel. A continuación, terminó de descuartizarlo. Colocó la cabeza, los pies, los brazos, las manos y las piernas por debajo de las rodillas en aquellas bolsas con piedras. Las fue tirando
en unas piletas de agua viscosa que estaban a lo largo del camino de North Beach. Cuando regresó a su casa, se puso a cocinar. Con zanahorias, cebollas, nabos, apio, sal y pimienta, hizo un estofado. Además, horneó las nalgas con panceta. Luego de 15 minutos, agregó cebolla y agua. Cocinó 2 horas antes de comerse un plato. Esta preparación le duró 4 días. El 23 de mayo de 1928, Edward Booth, de 18 años, puso un aviso en el diario ofreciéndose a trabajar en el campo. Era un muchacho fornido, emprendedor, y estaba decidido a escapar de la desesperante pobreza en la que vivía con sus padres. El aviso que salió en la edición dominical de New York World decía: hombre joven, 18, busca ubicarse en el campo. Edward Booth, 406 West 15th Street. Edward vivía en una miserable casa con sus padres y sus hermanos menores. Quería ir al campo porque ya no soportaba el olor de esa sucia, violenta y superpoblada ciudad. 5 días después, Delia Booth, la mamá de Edward, le abrió la puerta a un señor interesado en el aviso que había publicado su hijo. Se presentó como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Long Island, que quería entrevistar a Edward acerca del trabajo. Era un hombre mayor, de cabellos grises, bigotes grises en arco, a medio afeitar, ojos grises, un traje gris que parecía recién planchado y un bombín. Tenía un leve temblor en sus manos. Les explicó a los dueños de la casa, Delia y Albert Booth, que había ganado la vida como decorador de interiores en la ciudad, y luego se había retirado al campo, a una granja que compró con sus ahorros, que tenía 6 hijos y que lamentablemente no tenía esposa porque ella lo había abandonado hacía 10 años ya. Con la ayuda de sus hijos y de una cocinera de nacionalidad suiza, había logrado convertir la granja en un éxito comercial, con varios cientos de pollos y media docena de vacas. Además, tenía bajo su órbita a 5 granjeros que lo ayudaban, y como uno de ellos venía a probar fortuna a la ciudad, necesitaba un reemplazante. Cuando vio el aviso, pensó que esta podía ser una buena oportunidad, tanto para el postulante como para él. Delia le dijo a una de sus hijas, Beatriz, de 5 años, que fuera a buscar a Edward, que estaba en el departamento de un amigo. El viejo hombre le dio un níquel, 5 centavos de dólar, a la niña por la molestia. Mientras esperaban a Edward, siguieron hablando sobre la situación en la ciudad y el poco empleo que había en esos días. A Delia le pareció un hombre bondadoso. No habían pasado 5 minutos cuando Edward llegaba junto con su mejor amigo Willie. El señor Howard se levantó de la silla, se acercó a Edward y se sorprendió por la altura y la fortaleza del muchacho, quien le aseguró que si lo tomaba trabajaría muy duro para él. Howard le ofreció $15 semanales, un buen dinero, y Edward aceptó de inmediato. El joven se atrevió a decirle que su amigo también necesitaba trabajo, y que era tan joven y fuerte como él, como podía observar. Howard, primero con aire pensativo y luego sonriente, miró a Willie y le dijo que fuera con Edward a la granja, que podría haber un trabajo también para él. Willie saltaba de alegría, con su gorra en la mano, su pantalón celeste que no le llegaba a los tobillos y sus tiradores azules desteñidos que arrugaban una camisa blanca que había sido lavada muchas veces. Howard les comunicó que debía retirarse porque tenía que atender un asunto personal y dijo que el sábado iría a buscar a los 2 muchachos. Los Booth estaban felices y contentos por la suerte que habían tenido. A pesar del modesto aviso que había colocado su hijo, un gentil anciano se había interesado y había venido tan rápido. El sábado iba a ser el gran día para Edward y su amigo Willie, pero el señor Howard no apareció. En cambio, recibieron una nota manuscrita y firmada por Howard que decía que estaba demorado y que llamaría o iría al día siguiente.
A las 11 de la mañana del domingo se presentó Howard. Traía regalos para todos, frutillas y queso crema fresco. Estos productos vienen directamente de mi granja, alardeó. Delia lo convenció de que se quedara a almorzar, y Albert estaba feliz de hablar en su propia casa nada menos que con el empleador de su hijo, una charla donde tendría la oportunidad de decirle cuán competente era el muchacho. Se sentaron a la mesa y el anciano cortés y bondadoso Howard seguía hablando de sus 20 acres de granja, un poco más de 8 hectáreas, de sus amigables granjeros y de la simple vida de campo que siempre había querido en su vida y que el buen Dios le había otorgado para sus últimos años. Albert, por su parte, le contó que era portero en una compañía de seguros llamada Equitable Life. El dueño de casa tenía aspecto de hombre sumiso y sufrido. La única cosa que no lo impresionó de Howard fue que, esta vez más que la anterior, lo notó mal entrazado. Llevaba un traje azul viejo, gastado. Tal vez se tratara de una persona que no le daba demasiada importancia a las apariencias, pero su sencillez y su gentileza lo seducían. Parecía un hombre en quien se podía confiar. Cuando se sentaron a almorzar, se abrió la puerta y apareció una adorable niña de unos 10 años entonando una canción. Era Gracie, hija de los Budd. Tenía la piel pálida, labios color rosa, cabellos castaños y enormes ojos marrones. Era hermosa. Venía de la iglesia y aún vestía su ropa de domingo, vestido blanco de seda y medias blancas, también de seda. No aparentaba sus 10 años. Frank Howard, como la mayoría de los hombres que la conocían, no podía sacarle los ojos de encima. Luego de las presentaciones del caso, Howard hizo algo inesperado. Sacó de su bolsillo un gran fajo de dinero y se lo dio a Gracie. «Veamos qué tan buena eres para contar», le dijo. Los demás estaban asombrados de que el viejo llevara tanto dinero encima. $92.50, respondió Gracie. «¡Pero qué brillante pequeña!», exclamó Howard, y le dio 50 centavos para que comprase caramelos para ella y su hermana. Después del almuerzo, Howard se marchó con cierta prisa porque afirmó que debía ir a la fiesta de cumpleaños de una de sus sobrinas y su hermana lo esperaba. Volvería más tarde para buscar a los muchachos, con el fin de que la espera no se les hiciera larga. Les entregó $2 a Edward de Welly para que fueran al cine. Caminaba hacia la puerta colocándose el bombín cuando, de manera casual, se dio la vuelta y le preguntó a Gracie si no quería ir con él a la fiesta de cumpleaños de su sobrina, que cumplía apenas un año más que ella. Le dijo que iba a poder jugar con muchos niños. A la nena se le iluminaron los ojos. Howard dirigió su mirada hacia la mamá y le dijo que él y su hermana la cuidarían bien y que la traería antes de las 9 de la noche. Delia le pidió la dirección de su hermana y él le dijo que vivía en una casa de departamentos en Columbus y la calle 137. De todas maneras, Delia no estaba segura de dejar ir a su hija, y fue entonces cuando intercedió Albert. «Déjala ir a la pobre niña, no se divierte demasiado». La madre fue a buscar el abrigo y el sombrero de su hija, y la niña saludó a todos con un beso. Los Budd vieron cómo Howard llevaba de la mano a su hija caminando calle abajo. Esa noche los Budd no pudieron dormir esperando a su hija, que jamás llegó. Al día siguiente, Edward fue al destacamento policial a denunciar la desaparición de su hermana Grace Budd, de 10 años. Lo primero que descubrieron los policías y el teniente Samuel Driven fue que la dirección de la hermana de quien se había presentado como Frank Howard no existía. Luego, que tampoco existía la hermana de Howard, ni la granja de Long Island de 20 acres, y por último, que Frank Howard no existía. 20 policías se asignaron al caso, entre ellos el detective William F. King. Buscaron por todos lados, hospitales, centros de salud, pensando que acaso ese tal Howard fuese un loco escapado de algún hospicio. Por el momento, ese hombre de cabellos, bigotes y ojos grises, junto con Gracie, se habían esfumado. El 7 de junio, la policía de Nueva York envió 1000 circulares a las estaciones policiales del país
con una foto de Gracie Budd y una descripción de Howard. Lo que provocó esta medida fue que llegara una montaña de cartas extravagantes, dudosas, pero que había que corroborar, al igual que todas las personas que llamaron diciendo que habían visto a Gracie aquí y allá, en todas partes. De todas formas, aparecieron algunas pistas concretas, pues se encontró la oficina de Western Union, donde Howard había enviado el mensaje a los Budd aquel sábado que no fue a recoger a Edward y a su amigo. La misiva original estaba escrita a mano, y de la escritura y gramática los expertos de la policía concluyeron que se trataba de un hombre con educación y refinamiento. La otra pista tenía que ver con la ubicación del local donde había comprado queso crema para llevar a los de Budd. Tanto el local de Western Union como el comercio de quesos estaban ubicados en Harlem Oeste. Allí concentraron la búsqueda. Terminó 1928 y pasaron 5 años más. Ya casi nadie seguía el caso de Gracie Budd, pese a que oficialmente seguía abierto. Y como no se había archivado, un solo policía continuó investigando durante todos esos años: William F. King. Interrogó a decenas de testigos, una y otra vez a los empleados de Western Union y del comercio donde ese Howard había comprado el queso crema, a los choferes de tranvía. Hizo el recorrido desde la oficina postal hasta la casa de los Budd, tomando todos los caminos posibles. La prensa tampoco había abandonado el caso, y mucho menos un famoso periodista de Nueva York, Walter Winchell, que escribía para el New York Mirror, la columna de cotilleo político más leída de la ciudad, además de tener un exitoso programa de radio en la cadena WABC, afiliada a la CBS. Su estilo era directo y no utilizaba muchos eufemismos que, digamos, en una palabra, tenía una forma de comunicar que lo hizo muy popular. En él pensó el detective King para intentar acaso una última jugada en el caso Budd, pero para eso debía engañar al periodista. Le dijo que habría una pausa en la investigación del caso y que lo más probable era que con el tiempo terminara archivado. No era verdad, pero Winchell lo creyó. Su fuente de información era inobjetable y King siempre había dado buenos datos. Así que, el 2 de noviembre de 1934, Winchell escribió en su columna: «Estuve revisando el caso de Gracie Budd. Tenía 8 años». Se equivocó con la edad, cuando fue secuestrada, 6 años atrás, y pudo decir con seguridad que el Departamento de Personas Extraviadas cerrará el caso, o esperan hacerlo en unas 4 semanas. 10 días después de la publicación de Winchell, la señora Delia Budd recibió una carta. Afortunadamente no la leyó, porque era analfabeta. Sí le llamó la atención que le enviaran una carta. Sería la primera vez en su vida de casada que recibía una. Como fuera, esperó a que llegara a la casa su hijo Edward y se la dio para que se la leyera. La carta era singularmente atroz, y esta decía: «Estimada señora Budd, en 1894, un amigo mío, el capitán John Davis, zarpó en el barco de vapor Tacoma. Navegó de San Francisco a Hong Kong. Al arribar a su destino, mi amigo, junto con otros 2 marineros, se fueron de juerga. Al regresar, el barco ya no estaba. Eran épocas de hambre en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Era tanto el sufrimiento que los niños pobres menores de 12 años eran vendidos como comida para evitar que otros murieran de inanición. Un niño o una niña menor de 14 años no estaban seguros en las calles. Piezas del cuerpo desnudo de un niño o niña podían adquirirse con solo indicar el corte que se apetecía. El trasero de un niño o una niña es la parte más dulce del cuerpo, por lo que su precio es más alto. Mi amigo permaneció muchos años en China, lo suficientes para adquirir el gusto por la carne humana. Al regresar a Nueva York,
Secuestró a 2 niños, uno de 7 y otro de 11 años. Se los llevó a su casa, los desnudó y amordazó en el armario, quemó todas las pertenencias de los niños. Día y noche los azotaba para hacer más tierna su carne. Primero asesinó al niño de 11 años, debido a que éste tenía el culo más gordo y por lo tanto más carnoso. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y devorada, excepto la cabeza, los huesos y las entrañas. Fue cocinado en el horno. El niño más pequeño fue el siguiente, mediante el mismo proceso. En este tiempo, yo estaba viviendo en el número 409 de la calle E100. Él me había hablado acerca de lo sabrosa que es la carne humana, y en mi mente tenía la idea de probarla. El domingo 3 de junio de 1928, llegué con ustedes en el 406 de la calle W15. Les compré un poco de frutillas con crema. Almorzamos. Grace se sentó en mis piernas y me besó. Yo quería comérmela. Solicité a usted su permiso para que ella fuera conmigo a una fiesta. Usted dijo que sí podía ir. La llevé a una casa vacía de Westchester que yo había visto con anterioridad. Cuando llegamos, le dije que permaneciera afuera. Ella cortó algunas flores. Subí las escaleras y me despojé de todas mis ropas. Sabía que si no lo hacía me mancharía con la sangre de ella. Cuando todo estuvo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Me escondí en el armario hasta que apareció en la habitación. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar e intentó correr hacia las escaleras. La agarré y dijo que quería ver a su mamá. Primero la desnudé. Cómo pateó, mordió y arañó. Apreté hasta asfixiarla. Después la corté en trozos pequeños que distribuía en las habitaciones. La cociné y me la comí. Su dulce y tierno traserito fue cocinado en el horno. Me tomó 9 días devorar el cuerpo completo. No le hice el amor, aunque hubiera podido hacerlo de haberlo querido. Ella murió virgen. Nadie quería creer que la carta fuera verdadera. Los Bad pensaron que debían ser los desvaríos de alguien pervertido que supiera de la desaparición de Gracie. Llamaron al detective King y le entregaron la misiva. Este notó que los detalles del encuentro con los Bad eran exactos. Además, el tipo de escritura coincidía con el mensaje que el tal Howard le había enviado hacía 6 años a los Bad desde Western Union para avisarles de que no iría ese sábado a su casa, sino al día siguiente. Ahora bien, la carta enviada a la familia de Gracie tenía un dato muy importante, un pequeño emblema hexagonal con las iniciales NYPCBA, que corresponden a Nueva York Private Chauffeurs Benevolent Association, en el número 627 de Lexington Avenue. King fue a ver al presidente de la asociación y hubo una reunión con varios miembros. Mientras tanto, la policía cotejó la escritura de la carta enviada a los Bad con la de los formularios de la asociación. Una pregunta de King fue clave. ¿Qué miembros habían llevado sobres de la librería? El presidente se mostró preocupado por la posibilidad de que alguno de los miembros de la asociación tuviera que ver con la investigación de King, pero el detective lo tranquilizó. Lo que quería era tomar una muestra de la escritura de todos los miembros. Antes de eso, pasó 7 horas buscando en los registros de la NYPCBA para ver si encontraba alguna coincidencia con la letra de Howard. No hubo caso. Al día siguiente, 75 hombres estaban delante del detective. King los tranquilizó primero, pues estaban nerviosos al verse involucrados en un asunto criminal. Luego les preguntó si alguno se había llevado sobres de la asociación a su casa para uso personal. Solamente les hizo esa pregunta, y no les explicó para qué quería saberlo. Nadie contestó. King fue con el presidente hasta su oficina y al poco tiempo golpearon la puerta. Era Leo Sikowski, un portero. Le dijo a King que él sí se había llevado sobres de la asociación a su expensión en el 622 de la calle Lexington, y que incluso todavía debía haber algunos sobres allí.
Cuando el detective llegó al lugar, vio que la habitación había pertenecido a Sikorsky, estaba clausurada. Le habían clavado maderas en forma de cruz. Le preguntó al encargado por qué habían hecho eso, y el hombre le dijo que desde que Sikorsky se fue, nadie la había alquilado. El detective volvió a encontrarse 2 días después con Sikorsky y le instó a recordar en qué otro lugar pudo haber dejado esos sobres. El hombre le contó que antes de la pensión de Lexington había vivido en el 200 de East 52nd Street y que creía que allí también había dejado algunos sobres en una repisa detrás de su cama. King fue allí y habló con la encargada del lugar. Era en verdad una pensión de mala muerte. Lo primero que hizo fue darle a la mujer la descripción de Frank Howard, y ella enseguida lo reconoció, pero aseguró que no conocía a ningún Frank Howard, sino que las señas que el detective le suministraba coincidían a la perfección con un inquilino llamado Albert Fish, que ocupaba la habitación número 7. King le pidió a la señora que le mostrara el libro de registros. Quería ver la escritura de ese Fish para compararla con la de Howard. Cuando vio el asiento en el libro, hizo una mueca indescifrable que podía ser de satisfacción o tranquilidad. Eran idénticas. Howard era Fish. Fish era Howard. King quiso ir de inmediato a la habitación número 7, pero la encargada lo detuvo. Fish no estaba en ese momento en la casa. Había salido y era su costumbre permanecer varios días sin regresar. De todos modos, pensaba que debía estar por volver, porque cada tanto venía a retirar un cheque de la Civilian Conservation Corporation que le enviaba a su hijo. King supo que Howard, o mejor dicho Fish, tenía familia. La mujer agregó que el cheque había llegado ya y que por tanto Fish debería estar al caer. El detective armó un puesto de vigilancia en una habitación del piso más alto, que tenía vista al 52nd Street y a 3rd Avenue. Pasó el tiempo. King comía, hacía ejercicio, leía el diario de la mañana. Pasaba más de 20 horas al día en ese lugar. Nada. El 23 de diciembre resolvió hacer una pausa en esa extenuante vigilancia y salir a hacer compras de Navidad. Tardó 2 horas. Apenas había vuelto cuando unos golpecitos rápidos y frenéticos llamaron a su puerta. Al abrir, se encontró con la encargada, muy excitada. La hizo entrar y ella le contó en voz baja que Fish había llegado al edificio. Le preguntó a la mujer si había llegado su cheque, y ella le dijo que no, para poder retenerlo. King le agradeció la mentira piadosa. Le dijo a la mujer que volviera a su cuarto, que él iba a ir a la habitación 7 a encontrarse con el tal Fish. Cuando la mujer salió, el policía revisó su arma calibre 38 y se la colocó en la sobaquera. Fue a la habitación 7. La puerta estaba semiabierta. King preguntó si se encontraba el señor Fish y una voz le dijo que pasara. Encontró al viejo de cabellos grises, bigote gris en herradura, semiafeitado, con los ojos grises que le parecieron de un azul acuoso. Estaba en una camiseta, sentado en la cama con una taza de té. Se miraron. Fish se incorporó. Cada uno sabía quién era el otro. De golpe, el viejo sacó uno de los bolsillos del pantalón, una navaja que con gran habilidad desplegó frente a la cara de King. El detective se enfureció y se adelantó medio paso mirando fijo al caníbal. Se miraron unos instantes como si quisieran vencerse con la vista. King rápidamente tomó la muñeca de Fish y se la torció hasta hacerle caer la navaja. «Ahora te tengo, hijo de puta». En la comisaría, nadie podía creer que ese viejo enclenque hubiese cometido las atrocidades que se decían. Era frágil y esmirriado, encorvado y endeble. No debía pesar más de 58 kilos y medía 1,65 metros. El propio detective King le tomó la primera declaración de las varias que prestó. ¿Por qué fuiste a la casa de los Bath? Recuerdo que ese año, 1928,
Había sentido sed de sangre y... ¿Qué es eso de sed de sangre? Tenía deseos de matar. Vi el aviso del chico Bud. Yo me quería llevar a Edward y cuando me dijo que vendría con su amigo, mejor todavía, tendría para unos cuantos días. ¿Qué? Carne. No quería llevarme a la hermosa Gracie. Yo quería a Edward para cortarle el pene y dejarlo que se desangrara hasta morir. Recuerdo que cuando salí de la casa la primera vez, fui a comprar las herramientas, un cuchillo de esos que tienen los carniceros y una sierra. Puse los elementos en un bolso y los dejé en un puesto de diarios. Los recogí cuando fui a la casa por segunda vez, pero cuando vi a la bella Gracie, mis deseos de matarla fueron incontenibles. King se dio vuelta y colocó las manos en los costados para no pegarle una trompada. Mentiste y te la llevaste. Sí. Volví al pueblo de diarios, recogí la bolsa y fuimos a tomar un tren al Bronx y luego a Worthington, en Westchester. Para Gracie solo compré un boleto de ida. La nena lloraba. La golpeaste para calmarla. No. Ella estaba fascinada con el viaje de 40 minutos por el interior. Nunca lo había hecho. Me contó que solamente 2 veces había salido de la ciudad y que era una maravillosa aventura para ella. Yo estaba tan fascinado con Gracie que cuando llegamos a Worthington me levanté para bajar y me olvidé el bolso en el tren. ¿Sabe quién se dio cuenta? ¡Pero qué hijo de puta!, exclamó el detective King. El secretario que los acompañaba en la oficina se mordió el labio inferior. Gracie se dio cuenta y me lo dijo. Caminamos por un sendero remoto hasta llegar a un edificio de 2 pisos abandonado que llaman Wisteria Cottage, en medio del área boscosa. Mientras ella se entretenía fuera con las flores silvestres, fui al dormitorio del segundo piso, abrí mi atado de herramientas y me desvestí. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Ah, me saqué la ropa. Entonces, desde la ventana y sin que me viera desnudo, le grité a Gracie que subiera. La chiquita había arreglado las flores que recogió en el bosque en un buquet y me lo traía. Entró en casa y subió a la habitación. Cuando me vio, tiró las flores, gritó llamando a su mamá y se dio vuelta para bajar y salir de allí, pero la agarré por la garganta y la estrangulé hasta que murió. El viejo hablaba siempre con el mismo tono de voz, monótono y bajo, como si estuviera contando un día de campo aburrido. Estaba sexualmente excitado por la estrangulación. Sentía que mi cara estaba colorada. Entonces, me acomodé su cabeza sobre un tacho de pintura y la decapité de manera que la mayor cantidad de su sangre cayera en el tacho. No quería ensuciar demasiado. Tiré la sangre en el patio. Me he cansado de hablar. Es mejor que sigas, lo conminó King. La desnudé y la corté en 2 con un cuchillo. Me llevé partes del cuerpo envueltas en papel de diario y dejé otras ahí para la que volví a buscarlas días después. Las agarré y las tiré en la zona trasera de la casa, donde hay una pared de piedra. También tiré en ese lugar las herramientas. ¿Por qué hiciste algo tan terrible? ¿Sabe usted? Nunca pude explicármelo. Para entonces, se había sumado al interrogatorio el capitán John Stein. ¿Por qué le escribiste a la familia Bud?, le preguntó el capitán. No sé, tenía ganas de escribir. La policía fue hasta Wisteria Cottage y encontró la casa de 2 plantas de la que había hablado Fish. También hallaron el dormitorio con manchas de sangre humana, la pared de piedra, las herramientas, los jirones de ropa de Gracie, sus zapatos. Frente a la casa encontraron el cráneo de la nena. Todo lo que había dicho Fish se corroboró a la noche. Cerca de las 10, se sumó el fiscal del distrito Francis Marrow. Para entonces, la inspección en Wisteria Cottage había concluido. El fiscal ordenó que no trascendieran todos los detalles
y que se preparara un informe para que pudieran publicar los diarios. No se le preguntaría por ahora a Fish sobre los actos de canibalismo, porque Marrow temía que eso se usara en su defensa. No quería que lo declarasen loco. Al contrario, él iba a por la pena de muerte. Fish, a una pregunta del fiscal sobre las razones para matar a Gracie, reiteró lo que le había dicho a King, que sintió sed de sangre, pero agregó esta vez que estaba vencido por la culpa. Daría mi vida dentro de la siguiente media hora si con ello devolviera la de ella. Marrow no le creyó en absoluto. Pensó que nadie le devolvería la vida a Gracie y que Fish moriría, aunque no dentro de la siguiente media hora. Fueron los periodistas quienes acudieron a la casa de los Budd y les avisaron que habían detenido al asesino de Gracie. Llegaron también policías para llevar a Edward a la comisaría, para que identificara a Fish como Howard. Albert, el papá, también quiso ir. Ahí vieron a Fish y Edward se le echó encima gritando: «Viejo bastardo, sucio hijo de puta». Los agentes tuvieron que hacerle un torniquete en el brazo para poder contenerlo. En medio del tumulto, Albert Budd cerró los puños y miró a Fish. No podía creer en la ausencia de emoción de ese tipo. Se le acercó. «¿Qué pasa? ¿No me conoce?» Sí, usted es el señor Budd, respondió Fish, con una amabilidad que no se sabía si era burla despiadada o las palabras de un insensato. «Y usted es el hombre que vino a mi casa como un huésped y se llevó a mi pequeña niñita», respondió Albert Budd con un profundo suspiro antes de comenzar a llorar sin consuelo. Una vez que le tomaron las huellas, se descubrió que Fish tenía antecedentes por delitos menores. Había estado preso 6 veces por hurtos, pequeñas estafas, un robo y por enviar cartas obscenas. Los cargos habían sido levantados. Todos esos delitos ocurrieron cerca de la fecha en que Gracie fue secuestrada. Más de una vez estuvo internado en un psiquiátrico por cortos periodos. Al día siguiente, Fish tenía ganas de hablar. El fiscal había conseguido todo lo que necesitaba para acusarlo de homicidio en primer grado por el caso de Gracie. Pero estuvo dispuesto a escuchar su historia. Fish comenzó una larga exposición. «Yo me llamo Albert Hamilton Fish. Me llamo Hamilton Fish, pero los muchachitos me hacían bromas con Hamilton. Me decían ham and eggs, jamón y huevos, y decidí ponerme Albert. Nací el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C. Mi padre era el capitán Randall Fish, 32º grado masón, y está sepultado en los terrenos del Grand Lodge del cementerio de Congressional. Era capitán de bote del río de Potomac, que corre desde Washington hasta Marshall Hall, Virginia. Mi padre cayó muerto el 15 de octubre de 1875 en la vieja estación de Pensilvania, donde le dispararon al presidente James Garfield, 20º presidente de los Estados Unidos, asesinado por el abogado Charles Guiteau en 1881. Y yo fui ubicado en el orfanato St. John's, donde quedé hasta los 9 años, y ahí fue donde comencé a estar mal. Estábamos despiadadamente derrotados. Vi a chicos hacer cosas que no deberían haber hecho. Me causaban dolor y me humillaban, y yo también lo hacía, y entonces noté que con el dolor me excitaba y tenía orgasmos. Canté en el coro desde 1880 a 1884 como soprano. Vine a Nueva York y era un buen pintor de interiores o cualquier cosa. Cuando tuve un departamento, traje a mi madre desde Washington. Vivíamos en el 76 oeste de la calle 101, y ahí fue donde conocí a mi esposa. Yo tenía 26 años y ella 19. Debía ser una cuestión de familia, porque mi madre era 43 años más joven que mi padre. Después de nacer nuestros 6 hijos, ella me abandonó y se llevó todos los muebles. Ni siquiera dejó un colchón para que pudieran dormir los niños. Todavía estoy preocupado por mis chicos, sollozó. Los hijos de Fish tenían para entonces de 21 a 35 años. Usted pensará que van a venir a ver a su viejo padre en prisión, pero no vinieron.
La fotografía de Fish había aparecido en todos los periódicos. Cuando la vio, el conductor de una línea de tranvías de Brooklyn lo identificó como el viejo nervioso que había subido a su transporte en febrero de 1927, junto con un nene de unos 3 o 4 años, que iba sentado junto a él en el tranvía y al que trataba de calmar porque el chico estaba muy asustado. Ese era el pequeño Billy Gaffney. ¿Reconoces haber asesinado a Billy Gaffney, de 4 años, el 11 de febrero de 1927? No lo reconozco por ese nombre. Te lo llevaste, de un edificio de departamentos. El nene estaba con un amigo de su edad. Lo llevaste en tranvía. Sí, ese pequeño. No quería estar conmigo. Lo llevé a una casa cerca de un basurero en la avenida Rockers. Lo corté, sí, me acuerdo. Y bebí la sangre. Después me lo comía en casa. Sus nalgas, su cara. Tuve que tirar las vías urinarias porque no las pude masticar, pero hice un estofado. ¡Es mentira!, gritó el capitán Stein con los ojos desorbitados frente al horror que estaba narrando Fish. Pero el viejo solo se encogió de hombros. Con las cosas que le contó Albert Fish, el psiquiatra Frederick Wertham escribió un libro, El show de la violencia. En la primera entrevista que tuvieron, el psiquiatra lo describe como un hombre gentil, manso, benevolente y cortés. Incluso llega a decir, si quisieras a alguien para confiar a tus hijos, lo elegirías a él. Usted sabe que se enfrenta a la pena de muerte. No tengo particulares deseos de vivir ni de ser asesinado. Es una cuestión de indiferencia para mí. No creo estar del todo bien. ¿Quiere decir que está loco? No exactamente. Nunca pude entenderme del todo. He comido veces. El psiquiatra descubrió que un tío paterno de Fish sufría de delirios religiosos. Un hermano menor tenía capacidades intelectuales disminuidas y murió de hidrocefalia, acumulación de líquido encefalorraquídeo en las cavidades profundas del cerebro, sin que pudiera determinarse si la causa era congénita o provocada por golpes en la cabeza, infecciones o tumores. De la madre, las personas que la conocieron dijeron que era muy rara y que veía y oía cosas que los demás no veían ni oían. Otro hermano de Fish sufrió alcoholismo crónico y una hermana también fue diagnosticada con alteraciones mentales. Fish, antes de casarse, violaba a los jovencitos de la calle. ¿Cuántas veces se casó Fish?, le preguntó el psiquiatra Wertham. Tuve 6 hijos con una mujer que me dejó. Después me casé otras 3 veces, aunque ninguno de esos matrimonios fue legal porque nunca me divorcié de mi primera mujer. ¿Tiene una explicación para su comportamiento con los chicos que mató? Siempre tuve deseos de infligir dolor a otros y de que otros me provocasen dolor a mí. Siempre parecí disfrutar de todo lo que me hace daño. Si el dolor no fuera tan doloroso. ¿Qué tipo de daño? A veces tomaba pompones de algodón, los empapaba en alcohol y me los insertaba en el recto para prenderles fuego. ¿También hizo esto con los chicos que mató? Sí. ¿Recuerda a cuántos chicos mató? Habrán sido más de 100. Los sobornaba con dinero o golosinas. Preferentemente elegía afroamericanos, porque creía que la policía no prestaría demasiada atención si se perdían o eran lastimados. ¿100 niños? Yo he vivido en 23 estados y en cada uno maté por lo menos a un chico. Por eso tenía que irme de un estado a otro. Pudieron ser muchos más. Años después, los oficiales de policía le dijeron al psiquiatra que había quedado obsesionado con la cifra, que ellos tenían evidencia de 15 niños asesinados y de alrededor de 100 mutilados. Wertham estableció que la perversidad mostrada por Fish no tenía paralelo alguno en los anales de la psiquiatría. El sadomasoquismo contra los niños, especialmente varones, era parte fundamental de su desequilibrio sexual. Sin embargo, tenía ciertas dudas sobre lo que Fish decía acerca de causarse dolor, sobre todo cuando le contó
que había estado introduciéndose agujas en su cuerpo durante años, entre el recto y el escroto, y dijo que eso mismo se lo había hecho a otras personas, en particular a niños. Le comentó al psiquiatra que al principio solo introducía agujas y se las sacaba, pero después las introdujo tan profundo que ya no pudo sacarlas y allí permanecían. Para saber si mentía o no, el médico decidió corroborar esto con una simple radiografía. Lo que vio Wertham fueron, por lo menos, 29 agujas en la región pélvica de Fish. ¿Usted se considera un hombre religioso? Podría decir que sí, aunque Dios es muy contradictorio. Cuando tenía 55 años tuve visiones de Cristo. Empezaron las visiones de Cristo y de ángeles. Debía purgar mis pecados con sufrimiento físico, lesionándome, haciendo sacrificios humanos. Fish continuó con un sinfín de citas bíblicas en las que intercalaba algún pensamiento propio, como feliz es aquel que toma a tus pequeños y destroza sus cabezas contra las piedras. Él creía que Dios le había ordenado castigar a los niños pequeños, y él lo hizo un montón de veces. El psiquiatra estaba asombrado por la manera que tenía Fish de describir el canibalismo practicado con Billy Gaffney. Su estado mental, cuando describía estas cosas con minuciosos detalles, era una mezcla particular. Por un lado, parecía un ama de casa detallando sus métodos de cocina favoritos, pero de a ratos, su voz y sus expresiones faciales indicaban una especie de satisfacción y excitación. Me dije a mí mismo, como sea que definas los límites médicos y legales de la salud mental, este, ciertamente, está más allá de ese límite, escribió Wertham. Concluyó que Fish sufría una especie de psicosis religiosa. Sus propios hijos lo habían visto autoflagelarse desnudo hasta cubrirse de sangre. También pararse solo en una colina, abrir los brazos y gritar «Yo soy Cristo». Ahora, al final de su vida, prosiguió el médico, en vista de su arresto, y cuando ya todo se sabe, ¿está arrepentido? Lo que hice debió haber sido correcto, o un ángel me hubiese detenido, como un ángel detuvo a Abraham en la Biblia, cuando iba a sacrificar a su propio hijo. El juicio por el asesinato de Grace Buck, de 10 años, comenzó el 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York. El juez fue Frederick P. Close, el fiscal que pediría la pena de muerte era Elbert Gallagher, y el defensor que se apoyaba en los psiquiatras para solicitar que se lo declarara demente era James Dempsey. No había dudas sobre lo que había ocurrido, acerca de que Fish asesinó y comió a Gracie Buck. La estrategia de la defensa estaba basada en su salud mental. El propio Wertham aseguró que Fish era un insano. Sufre de psicosis paranoide. Otros 2 psiquiatras acompañaron a Wertham en su diagnóstico. En cambio, los 4 especialistas que presentó la fiscalía dijeron todo lo contrario. Uno de ellos era Menas Gregory, el exgerente del hospital psiquiátrico Bellevue, donde Fish fue tratado durante 1930. Él testificó que Fish era anormal, pero cuerdo. El defensor Dempsey preguntó si coprofilia, urofilia y pedofilia indicaban a una persona sana o demente. Gregory respondió que tales personas no eran enfermos mentales, que esas eran perversiones comunes en la sociedad y que Fish no es diferente de otros millones de personas, algunas muy destacadas y exitosas, que sufrían de las mismas perversiones. El alegato inicial del fiscal Gallagher comenzó con una premisa. En este caso, hay presunción de salud, no de insanía. La prueba, brevemente, será que este acusado es legalmente sano, que conoce la diferencia entre el bien y el mal, y la naturaleza y la cualidad de sus actos, que no es mentalmente defectuoso, que tiene una prodigiosa memoria para un hombre de su edad, que tiene completa orientación espacial, que no hay deterioro mental, pero es sexualmente amoral, que es, utilizado en lenguaje médico, un perverso sexual o psicópata sexual. Se dirá que sus actos fueron anormales. Veamos cuando se llevó a la niña Grace Buck de su casa el 3 de junio de 1928,
En ese acto, y en el de procurarse las herramientas para matarla, llevarla desde aquí hasta el conocido Westershire, llevarla a esa casa vacía rodeada por bosques, en su parte posterior, en fin. Albert Fish sabía que todo eso estaba mal, por lo cual es legalmente sano y puede responder por sus actos. Hubiese sido una pésima maniobra por parte del abogado defensor Dempsey discutir los hechos. Comenzó hablando de la extraña vida que había tenido Fish, de su autoflagelación con clavos y agujas. Se refirió a la competencia de Fish como padre y de su amor por sus hijos. En medio de estas brutales inclinaciones criminales hay otro costado. Ha sido un gran padre. Jamás les pegó a sus hijos. Daba las gracias en cada comida. Desde 1917, cuando el menor de sus hijos tenía 3 años y su mujer lo dejó, hasta la muerte de Grace Budd, fue padre y madre a la vez para sus hijos. Cerró recordándole al jurado que le correspondía a la fiscalía probar que Fish era sano. La principal preocupación de Dempsey era evitar la pena capital. Los primeros en declarar fueron los padres y el hermano de Gracie. Las preguntas del defensor iban dirigidas a demostrar que la familia consintió que la chiquita se fuera con Fish, a pesar de que no lo conocían. Cuando le llegó el turno al papá de Gracie, casi no pudo decir palabra porque lloraba continuamente. Tanto era su abatimiento que tuvieron que retirarlo de la sala. Durante el tercer día del juicio, y a pesar de la objeción del defensor Dempsey, fue llevada a una caja con los restos de Gracie Budd. En el banquillo estaba el detective King, que mientras el fiscal mostraba algunos huesos, relataba cómo, según la confesión de Fish, había sido asesinada y mutilada la pequeña. En el momento culminante de ese relato pavoroso, el fiscal Gallagher levantó la calavera de la niña. Fue sobrecogedor. A todo esto, el acusado permanecía indiferente. En cierto momento se inclinó hacia su abogado para decirle algo al oído. Su interés era que Dempsey supiera que él aún tenía deseos de vivir. Parecía como un empujoncito para darle fuerzas a su defensor, para que le salvara la vida. Inmediatamente después agregaría: «Dios aún tiene trabajo para mí». Cuando lo dijo, la cara de Dempsey se ensombreció. De todas formas, la tarea del defensor era hacer el mejor trabajo posible, y si había alegado que Fish era un buen padre, iba a probarlo, poniendo a sus hijos en el estrado. Todos dijeron que efectivamente se portaba muy bien como papá, y que nunca había abusado físicamente de ellos. Otro testigo por la defensa fue una hijastra de Fish de 17 años, Mary Nicholas, que contó sobre un juego que Fish le había enseñado a ella y a sus hermanos. Él iba a 4 patas y se ponía unos taparrabos de color marrón. Luego venía a la sala del frente gateando. ¿Qué significa eso? Sobre sus manos y sus rodillas, y traía una vara que utilizaba para revolver la pintura, porque él era pintor de interiores. Se incorporaba y le daba la vara a uno de nosotros. Luego volvía a ponerse de rodillas, en 4 patas, y decía que uno de nosotros se sentara en su lomo, pero no de frente sino dándole la espalda, cosa que el trasero quedase mirando a su nuca. Calló por un instante. Sí, entonces el que estaba arriba debía introducirle un dedo en el trasero. Si él adivinaba de quién se trataba, no le pegábamos, pero él nunca adivinaba o hacía que no adivinaba, y pedía más dedos de los que teníamos realmente. Si nunca adivinaba, debíamos pegarle tantas veces como dedos teníamos. A veces usaba un cepillo para el cabello en lugar de la vara. También se clavaba alfileres debajo de las uñas, enfrente de nosotros. Le dolía mucho, según decía, pero le gustaba mucho, según decía. El defensor también intentó sacar provecho de la declaración del médico Charles Lambert, que tuvo una entrevista de 3 horas con Fish. Para Lambert, Fish era alguien fuera de la realidad. Suponga, doctor, que este hombre, y señaló a Fish, no solamente mató a la niña, sino que además comió su carne. ¿Diría usted que este hombre podría comer esa carne durante 9 días y aún así no ser un psicótico? Bueno, no hay explicación para el gusto, señor Dempsey, respondió Lambert. El defensor no se dio por vencido. Dígame, doctor, ¿cuánta gente conoce usted que coma carne humana?
Conozco individuos prominentes de nuestra sociedad. Uno en particular, que todos nosotros conocemos, la usa como acompañamiento para su ensalada. El juicio duró 10 días y el jurado tardó menos de 1 hora en dar su veredicto. Encontramos al acusado culpable de los cargos, Fish. No estaba contento con la conclusión, pero le encontró una vuelta positiva. La silla eléctrica tenía un atractivo para él. Un periodista del Daily News escribió: sus ojos brillaban con el pensamiento de ser quemado en un calor más intenso que las llamas en las que chamuscaba su carne para satisfacer su lujuria. Cuando leyeron la sentencia, Fish pidió hablar y le agradeció al juez. ¡Qué alegría! El de la silla eléctrica será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Albert Fish, el hombre gris, el cuco, para otros, el hombre de la bolsa, el abuelo sanguinario, fue electrocutado en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936. Su cadáver fue enterrado allí mismo. Hola y gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado de la narración de hoy. Siempre estoy buscando nuevas historias que contar. ¿Hay algún relato que te gustaría oír? ¿Algún caso o tema que te apasione? No dudes en dejar tus sugerencias en los comentarios. Tus ideas son invaluables para mí y este canal se nutre de tus pensamientos y creatividad. Muchas gracias y un abrazo.